Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Feliz inicio de semana. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirnos nuevamente de comenzar este día, comenzar esta semana primeramente con su palabra. Así que abre tu corazón ahí donde estás para que recibas esta palabra de edificación y de mucha enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón, que por la cual para mí también lo ha sido. Así que hoy, el día de hoy, prepara tu corazón, no nada más para escuchar la palabra, sino también para que la pongas en práctica. Vengo con varios versos de la Biblia y con varias enseñanzas que el Espíritu Santo venía haciéndome entender a mi vida y sé que el día de hoy va a hablar a ti. Amén. Y me llamó mucho la atención este verso de la Biblia que está en Proverbios capítulo 18, verso 5, donde leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tener respeto a las personas del malvado para hacer caer al justo en el juicio no es bueno. Tener respeto a la persona del malvado para hacer caer el justo en el juicio no es bueno. Y me llamaba la atención este verso de la Biblia, como el Señor nos resalta que no es bueno darle la justicia, no es bueno darle la razón, no es bueno es aplaudirle a las personas malas, mientras que las personas justas están viendo la injusticia. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. Y de eso quiero hablar el día de hoy, porque quizás tú eres una de esas personas que a lo mejor has visto la injusticia en tu vida, en cualquier área de tu vida, en cualquier parte del mundo, a donde has pasado, donde has vivido, donde has podido experimentar, donde tú dices, yo no merezco esta injusticia, yo no merezco esto que me está pasando, porque personas que literalmente han permitido darle la razón a otra persona, aplaudiéndole la maldad a otra persona por encima de darte la caída a ti. Y eso no es bueno, porque literalmente ahí es cuando el cielo empieza a obrar a nuestro favor. Y me gustó porque dice la palabra, tener respeto a las personas malvadas, del malvado, para hacer caer el justo en el juicio no es bueno. O sea, para hacer caer al justo, para hacer tropezar al justo, eso no es bueno. Y cuando hablamos de que eso no es bueno, es porque el cielo obra a favor de toda persona que es justa delante de los ojos de Dios. Recordemos que nadie es perfecto, solo Cristo, pero si hay personas justas que le gustan agradar a Dios, si hay personas que le gusta hacer las cosas correctas, hay personas que literalmente siempre hacen las cosas juiciosamente para tratar de tocar el corazón de Dios. Y mientras que esas personas quieren hacer las cosas justas, quieren portarse bien, quieren hacer las cosas correctas ante Dios, siempre van a haber personas que van a querer hacerle tropezar sus vidas, sus planes, sus propósitos. Y ahí es cuando el cielo empieza a obrar a favor de nosotros. Por eso es que nosotros, y lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, no tenemos que defendernos, nosotros no tenemos que buscar justicia por nuestras propias fuerzas, sino dejar que Dios nos defienda. La palabra nos dice a nosotros, mía es la venganza, es decir, que Dios es el único que puede vengarse y traer justicia y hacernos entender que Él sí se sabe vengar de la manera correcta. Y esto me llamaba mucho la atención, porque si el Señor está hablando el día de hoy es porque va a traer justicia sobre la vida de cada persona, de que ha vivido y ha experimentado la injusticia, la traición, el dolor, muchas áreas en su vida donde literalmente hemos experimentado por momentos donde nosotros decimos, nos portamos bien, lo hacemos correcto, tratamos de hacer las cosas limpias, sanas, pero aún así no me dan la razón, aún así me dan la espalda, aún así veo que me critican, me señalan, aún así veo que hacen las cosas incorrectas, porque a mí, porque así son las cosas, me tendría que portar mal, me tendría que portar de la manera incorrecta para que me dé la razón. Pues no, nunca cambies tu esencia, nunca cambies lo que Dios ha hecho en ti para que las demás personas puedan aplaudirte o aceptarte, jamás. Simplemente sé tú como Dios te ha enseñado y lo que Dios ha engendrado dentro de ti y está trabajando en ti para transmitirlo a todo aquel que te pueda ver y en los lugares donde Dios te va a poner o donde Dios te ha puesto. Quizás ha vivido
injusticia con un jefe, un empleo, en tu propia familia, no sé en qué áreas has vivido o has experimentado esto, lo que dice esta palabra, que no es bueno que literalmente le den la razón al malo para hacer caer al justo. Eso no es bueno. Y me llamaba la atención porque el Espíritu de Dios trataba conmigo, haciéndome entender cómo Dios hacía triunfar a David, cómo Dios le daba promesas maravillosas a este hombre que Dios amaba con toda su alma. Y es lo que Dios quiere hacerle entender a muchas personas. Ojo, esta palabra no es para todo el mundo. Estas palabras son específicamente para todo aquel que ha vivido momento difícil en su vida aún haciendo el bien, que no están procurando hacer el mal para hacer caer a otros, sino que literalmente son personas que quieren agradar a Dios por encima de la persecución, de la injusticia, de tantas cosas y de tantas áreas que han pasado en su vida, que no han podido hacerlo con su fuerza, sino que todos se lo han dejado en manos de Dios. Así que esta palabra es específicamente para todo aquel que ha guardado y ha cuidado su corazón para que Dios literalmente actúe a hacer las cosas a su manera y en su tiempo a favor de ellos. Y quiero hablar de esto porque David era un hombre que era efectivo en todo lo que hacía, pero porque el cielo lo respaldaba, porque el cielo estaba con él, porque Dios caminaba con él. Esto fue en Proverbios, pero me llamaba la atención cómo Dios le habló en Primera de Crónicas, capítulo 17. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Capítulo 17, verso 10 en adelante, cómo Dios les transmite una promesa a David, cómo Dios le expresa en ese momento un sentimiento, una promesa, un respaldo a su hijo amado, a ese David que Dios siempre veía que era una persona que para los ojos de Dios le agradaba. Dice la palabra lo siguiente: y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Vamos a dejarlo hasta ahí. Que Jehová te edificará casa. Una de las cosas que me llama la atención es que por un momento, por una ocasión, no sé qué le pasó por la mente a David, que él se preocupa por la casa de Jehová. Él se preocupa porque Jehová no tenía casa, porque Jehová estaba prácticamente, su casa era vamos a decirlo así, hecha de tela, en una caja. Él se preocupó y él dijo: mi padre no puede morar ahí, mi padre no puede estar ahí. Y él pasó por su mente en preocuparse por las cosas de Dios. Cuando tú y yo nos preocupamos por las cosas de Dios, el cielo se va a preocupar por las cosas tuyas y mías. Cuando nos ponemos a preocuparnos de poner a Dios en primer lugar, el cielo va a trabajar a favor de nosotros. Entonces, por eso es que la palabra nos dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando lo amamos por todas las cosas, por encima de todos, el cielo tiene que obrar a favor de nosotros, porque nos estamos encargando de hacer las cosas que el cielo nos está ordenando. Ese era David, ese era el corazón de David. Entonces vemos aquí literalmente que David expresa un sentimiento hacia el cielo, que quería hacerle casa a Dios. Y en ese momento Dios le da una promesa y le hace entender que todos sus enemigos se los iba a entregar en sus manos. Que todo aquel que a lo mejor se había metido con David, que lo había humillado, que había hablado mal, que había murmurado, mira, que habían venido contra David para matarlo, todos sus enemigos, Dios se los iba a entregar. Y de paso le iba a dar casa a él. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a David y le expresó a David que no se preocupara por casa para él, que no se preocupara donde él moraba, que más bien él le iba a dar una casa a él. Qué maravilloso es que nosotros nos podamos preocupar por las cosas del cielo, al punto que el cielo diga: ¿sabes qué? Yo tengo que preocuparme por la vida de esta mujer, yo tengo que preocuparme por la vida de este hombre, yo necesito respaldarlo en su trabajo, yo necesito darle un empleo, yo necesito darle el alimento. Por eso es que vemos a un Elías en un desierto y los cuervos le llevaban comida. ¿Y por qué? Porque era un hombre que literalmente estaba haciendo, era la voluntad del cielo. Todo lo que hacía
era para el cielo. Entonces ahí nos vemos la manera que en el desierto hasta los animales, hasta estas aves tenían que ir a llevarle la comida de parte de Dios a Elías. Y es lo que Dios quiere hacerle entender a estas personas que han pasado, que han vivido, que han llorado, que han pasado en el desierto, que han experimentado injusticia, que los han humillado, que lo han criticado, que han experimentado momentos muy difíciles en sus vidas. El Señor hoy les hace entender: todo aquel que te criticó, todo aquel que se burló, todo aquel que te minimizó, todo aquel que quiso venir a tratarte mal, todo aquel que intentó hacer algo contra ti, todo aquel que quiso hacerte un daño, todas esas personas te las voy a entregar y una a unas las podrás ver. Una de las cosas que me llama la atención es que cuando José ve a sus hermanos, que fueron los que realmente los empujaron al propósito, pero literalmente lo empujaron de la forma no adecuada, de la manera incorrecta. Vemos que José en ese momento, por su propia sangre, por su propia familia, fue rechazado, fue allí prácticamente maltratado por su propia sangre. Cuando él ve a sus hermanos, él siente en su corazón dolor, siente sentimientos encontrados, pero este hombre demostró lo que era el perdón. Dios te va a entregar a tus enemigos, Dios te va a entregar a los que a lo mejor tú un día dijiste: no puedo hablarle nunca más a esa persona porque esa persona mira todo lo que dijo, mira todo lo que habló, mira todo lo que me levantó a decir contra mí. Todas esas personas que vinieron, que tú puedas decir el día de hoy que fueron que te hicieron la guerra, todas esas personas el Señor te los va a entregar, pero no para que los mate, no para que los apuñale, no para que los trates de la misma manera que ellos te trataron a ti, sino para que tú seas como José, sino para que les ayude y les extienda la mano. Porque cuando Dios nos entrega a nuestros enemigos, esas personas que literalmente nos han maltratado, y aquí podemos incluir familia, amistades, vecinos, mira, no sé, aquí podemos incluir a muchas personas que literalmente son usados por las tinieblas. Esas personas cuando regresan, el Señor las va a regresar de la manera que ellos nunca se imaginaron, para que tú les tiendas la mano, para que tú le ayudes, para que tú le des un plato de comida. Por eso es que nosotros no podemos guardar resentimiento, ni dañar nuestra esencia, ni guardarnos, ni dañar nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor entrega a esas personas, no es para que nosotros actuemos como ellos actuaron, sino para transmitir lo que Dios es en nosotros. Entonces Dios le dice a David: ¿sabes qué? Tus enemigos todos te los entregaré, mas humillaré a todos tus enemigos, le dice. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Y él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y ahí Dios le hace entender que él no era el que iba a hacerle casa, sino uno de su descendencia, uno de sus hijos, uno de sus extraños. Y le queda muy claro a David lo que Dios quería. Qué hermoso y qué maravilloso es que podamos nosotros tener claro en nuestra vida qué quiere Dios con nosotros, qué es lo que desea Dios. Pero más lo que me encanta de la actitud, del comportamiento de David, es que David se preocupaba por las cosas de Dios. David decía: no me parece que Dios viva de esa forma, no me parece que Él esté ahí, no me parece, se preocupaba por Dios. Y es importante que tú y yo sigamos preocupándonos por las cosas del cielo, por lo que estemos en el día de hoy, qué hacer por Él, qué es lo que nos está mandando a hacer, qué es lo que el cielo quiere que nosotros hagamos. Mientras que tú y yo hacemos lo que el cielo quiere, el cielo se va a preocupar por ti y por mí. Entonces me hacía entender que esto fue en el capítulo 17. Pero más impactante, me quedó muy claro cómo Dios cumple su palabra y cómo Dios literalmente afirma esto que le estaba diciendo a David. En el siguiente capítulo, del capítulo 18, de Primera de Crónica, aquí vemos la historia, cómo el Señor extiende el dominio de David. Es decir, cómo Dios le entrega sus enemigos y le hace entender a David que Dios no es hijo de hombre para mentir,
ni hijo de hombre para arrepentirse. Él le dice, todos tus enemigos los humillaré delante de ti y te los entregaré. Literalmente eso fue en el capítulo 17, pero en el 18 vemos que se cumple la palabra. Y dice la palabra, lo voy a leer rápidamente porque es un poquito largo. David extiende su dominio. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gad y sus viñas de manos de los filisteos. También derrotó a Moab, a los moabitas, fueron siervos de David, trayéndole presente. Asimismo derrotó David a Adeezer, rey de Soba, en Amán, yendo a asegurar su dominio junto al río Eufrates. Le tomó David 1000 carros, 7000 a caballo y 20,000 hombres de pies. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los 100 carros que dejó. Y viendo los sirios de Damasco en ayuda de Adaezer, rey de Soba, David hirió de ellos 20,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, trayendo presente, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Esto me encantó porque yo dije, la promesa fue en el capítulo 17 y vemos en el capítulo 18 David derrotando a los sirios, derrotando a los filisteos, derrotando a sus enemigos. Y los que no lograban en ese momento ser derrotados se tenían que convertir a ellos. Y más bien le daban presente, lo ayudaban, les tendían la mano. ¿Por qué? Porque sabían que con David no podían, porque Dios estaba con él. Y Dios le daba a David por donde quiera que fuera o por donde quiera que estaba, le daba, como quien dice, el poder y la autoridad de resistir a todo aquel que viniera contra él. Y yo decía, qué hermoso es que nosotros podamos caminar de esta manera como caminaba David, con el cielo abierto a favor de nosotros, que por donde estemos el cielo nos respalde de un accidente, de cualquier intención de cualquier persona que venga con malas intenciones, de cualquier cosa que quiera venir el enemigo a usar cualquier persona, el cielo salga a favor de alguien en ese momento, porque ese alguien está haciendo lo que el cielo quiera. Muchas personas dicen, Dios está conmigo, Dios me bendice, Dios es amor, pero literalmente son personas que no caminan en obediencia. Son personas que no hacen lo que Dios les está pidiendo, lo que Dios les está ordenando. Dios es misericordioso, Dios te puede echar la mano, Dios te puede proveer, sí, pero mejor es caminar con ese Dios, que ese Dios pueda contar contigo debajo de la tierra y que tú y yo podamos contar con ese Dios debajo de los cielos. Es importante que el día de hoy podamos ver cómo en el capítulo 8 la mano de Dios va sobre este hombre, respaldándolo, cuidándolo, protegiéndolo, poniéndole en gracia y de paso entregándole a todos sus enemigos. Y todos sus enemigos tuvieron que ver que David, a pesar que era una persona común y corriente, no tenía un tamaño grande como el de Saúl, no era una persona con mucho músculo como Sansón, pero tenía el poder de Dios dentro de él. Y dice la palabra aquí, y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David. Sus enemigos se convirtieron en siervos de David, porque los sirios eran parte de personas que literalmente eran enemigos del pueblo de Israel. Y aquí me daba el Señor a entender en Proverbios capítulo 16 cómo se cumple este verso. Capítulo 16, verso 7. Vamos a buscarlo aquí porque aquí me sale un poquito más completo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables ante Jehová, aún sus enemigos los hace estar en paz con ellos. Y eso fue lo que pasó aquí, porque Dios permitió que los sirios se volvieran a siervos de David
y que más bien le llevaran presente parte de los enemigos, le llevaban presente porque sabían y entendían que con David no podían. Vamos a seguir leyendo aquí, trayéndoles presente porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, de Tibán y de Cub, ciudades de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Amán, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra con Hadadezer, y le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había tomado todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón y de los filisteos y de Amalek. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbía, destrozó en el valle de la Sal a los 18,000 edomitas. Puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. ¡Qué maravilla! Jehová le daba triunfo a David por donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque literalmente este hombre hacía todo lo que Dios le dijera. Caminaba en obediencia y hacía lo que el Espíritu de Dios le dijera. Una de las cosas que me llamó la atención aquí es que uno de los reyes se dio cuenta que David le había matado prácticamente a uno de que también era su enemigo, y le manda presente y le hace entender a David que como que sintiéndose agradecido porque lo había librado de ese enemigo. Que nosotros podamos librar a otras personas de los conflictos, de los problemas, de lo que están viviendo. David le libró un problema a esta persona, quitándole a sus enemigos. Que no nada más nosotros podamos ver el cielo abierto para nosotros y el respaldo de Dios para nosotros, sino que eso que estamos recibiendo y esa gracia que Dios nos está dando, también podamos nosotros transmitirlo para ayudar y levantar a otros. Eso es lo que estaba haciendo David. Eso fue lo que hizo José. ¿Qué hizo José Migdeli cuando vio a sus hermanos? Él vio que sus hermanos en ese momento habían llegado tantos años, tanto tiempo, sentimientos encontrados. Pero él dijo, ¿sabes qué? No es hora de actuar de la manera con ¿cómo así? Con rencor, resentimiento, sin sacarle nada, sino de extenderle la mano. Vinieron a buscar comida, necesitan alimento, pues ahorita es que van a ver que yo tengo alimento para darle, que lo que me hicieron un favor. Los hermanos de José le hicieron un favor a José. Yo quiero decirte que todo aquel que se ha levantado contra ti, todo aquel que te ha criticado, te ha señalado la injusticia que has vivido, todo lo que has pasado y lo que has experimentado en tu vida, todo obra para bien. Cuando Ana estaba pasando por momentos difíciles porque quería ser madre, Penina le hacía la guerra irritándola y ella se quedaba en silencio pero lloraba. Una de las cosas que vemos aquí, que si ella no tiene una Penina, ella no va amargamente a llorarle a Dios en el altar para que le resolviera lo que ella estaba sintiendo, que quería ser madre. Cuando José es desechado por sus hermanos, no lo estaban empujando a una maldición, lo estaban empujando a una bendición. Cuando la mujer de Potifar literalmente levanta una calumnia contra José, que lo mandan a la cárcel, no le hizo un daño, le hizo un favor, porque todo eso lo que estaba era formando un carácter y estaba formando la mejor versión de José. ¿Qué te quiero hacer entender con todo esto? Que todo lo que te pasa, que todo lo que vives, que todo lo que has experimentado en tu vida es para bien. ¿Sabes por qué? La palabra nos dice en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas le obran para bien. O sea, todo lo que le pasó a José, todo lo que le pasaban a estos hombres era para bien, porque literalmente Dios lo que hacía era formarlos, transicionarlos y bendecirlos a ellos. No te quejes cuando te critiquen, no te quejen cuando te señalen, no te quejen cuando te humillen, no te quejes cuando se burlen, no te quejes cuando pase lo que pase. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que está formando en ti el mejor carácter, la mejor forma de Dios trabajar para tu vida, para llevarte a lo próximo. Y que todo aquel que te vio llorar, y que todo aquel que te vio sufrir, y que todo aquel que te vio en un momento oportuno mal, te va a tener que ver de la misma manera que Dios te va a posicionar. Cuando Dios lo haga, extiéndele la mano, ayuda, alimenta a todo aquel que puede, porque para eso es que estamos, para dar lo que Dios nos da. El Señor le dijo a Abraham, te bendeciré para que bendigas. El Señor no le dijo a Abraham, te voy a bendecir para que guardes todo, no. El Señor le dijo, te bendeciré para que seas de bendición. Dios nos está llamando en este día que no busquemos venganza, que no busquemos nosotros de tratar de ni de ayudarlo a hacer nada de lo que nos estén haciendo, sino que saquemos la mejor versión de nosotros, que nos esforcemos, como le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque necesitamos esforzarnos cuando nos critican, cuando nos señalan, cuando hagan lo que hagan, para nosotros sacar la mejor versión, para que el Señor nos lleve al próximo nivel, para que el día de mañana nosotros podamos ayudar a todo aquel que nos rechazó. Una de las cosas que yo digo, la mejor forma de nosotros ser valiente y de esforzarnos no es nada más cuando tenemos que levantarnos de madrugada a orar, cuando tenemos que leer la Biblia, ayunar y tenemos que sacrificar este cuerpo. Yo siempre he dicho que la mejor forma de nosotros esforzarnos y ser valientes es perdonando, que sabiendo que tú sabes que te está criticando esa persona, pero aún así te trata. Tú sabiendo esa persona que está hablando mal tuyo, pero aún así tú sabes quién es la que está hablando y te tienes que quedar callado. Que aún así se está burlando de ti, pero aún así te tienes que quedar callado. Esa es la forma más fuerte de ser valiente y esforzarnos, porque ahí es donde vamos a sacar la fortaleza humana del cielo que nos está dando. Ahí es donde vamos a sacar esa esencia pura, limpia, esa luz que cargamos del cielo para demostrarle a las personas que hay un Dios que vive en nosotros y que nosotros no vamos a contaminarnos. Quiero hacerte entender el día de hoy. El Señor nos dice, mía es la venganza. Mira, yo le estoy hablando a gente que ha vivido y que ha pasado por lágrimas. Mira, yo le estoy hablando a gente que ha pagado el precio delante de la presencia de Dios y ha vivido momentos tan difíciles en la presencia de Dios y se han callado, han aguantado, han llorado. Y esas personas son las que hoy en día tienen que agarrar esta palabra. El Señor dice, así como le entregué en las manos a David, a todos sus enemigos, así te los entregaré a ti. Así como pude entregarle la familia a José, así lo haré contigo. La palabra dice que los primeros enemigos serán los de nuestra casa. Lamentándolo mucho, el enemigo los usa mucho a ellos porque ellos son los que realmente están mucho en nuestro corazón para dañarnos el corazón. Pero hoy quiero decirte que si tú aguantas y resistes, te esfuerzas y das la mejor versión de lo que Dios está sembrando en ti, créeme que con tu testimonio podrás alcanzarlos a ellos y podrás jalarlos a ellos y de paz podrás ayudarlos. No nada más con bendición económica, sino también con lo que Dios ha engendrado dentro de ti, de lo que Dios ha depositado dentro de ti. Quiero dejarte con esta palabra. No te olvides de lo que el Señor te ha dicho, porque así como vemos en el capítulo 17 de Primera de Crónica, después en el capítulo 18 vemos cumplida la promesa de Dios sobre David, como David estaba viendo la mano de Dios tan maravillosa sobre sus enemigos, que el Señor mismo le estaba dando esa exhibición y esa exaltación a la vida de David. Así lo veremos nosotros, lo que hemos pasado por momentos difíciles, que a veces decimos, ¿cuándo será? ¿Cuándo será el momento? Me parece que esto parece como lejos. Yo creo que esto no es todavía pronto. No importa, espera con paciencia, resiste en la presencia de Dios, que el Señor nunca tarda
Él siempre llega justo a tiempo. Así que te bendigo, que la paz de Dios te acompañe, te arrope en todo tiempo y en todo momento. Bendecido día.